Gracias por acompañarnos en esta mesa. Soy Ana Galdeano, editora en Siglo XXI Editores. Es nuestro primer año en esta feria. Estamos contentísimos de participar de este espacio y muy agradecidos a los organizadores. Cuando pensamos esta mesa, pensamos sobre todo en la necesidad que tenemos de entender el presente de la política argentina, de estos como procesos complejos que en determinadas coyunturas parecen volverse especialmente vertiginosos, y pensamos en lo necesario que es contar con miradas que nos ayuden a entender, y como parte de ese ejercicio de entender el presente, bueno, en la medida en que ese ejercicio se convierte en una actividad de pensamiento profunda, bueno, también nos ayuda a ubicarnos digo, sin que se convierta en una profecía, nos ayuda también a entender algo hacia adelante, digamos, no en términos de qué puede pasar, sino de, bueno, de pensar posibles horizontes de futuro. Nos acompañan dos intelectuales, Maristela Svampa, Alejandro Grimson, que tienen enorme trayectoria académica los dos, y a la vez, desde hace muchísimos años, una inquietud por intervenir en la discusión más allá de ese registro académico que a veces queda como un poquito encerrado, ¿no? en espacios reducidos. Los dos escriben con frecuencia en los medios, en revistas, participan de colectivos de discusión, de pensamiento, de intervención, y están acá un poco para contarnos su diagnóstico, su lectura del presente, y también un poco cómo sienten ellos su propio rol de intelectuales, con esta inquietud y esta preocupación constante por pensar el país. Originalmente iba a formar parte de la mesa también Alejandro Berkovich, pero hoy nos avisó que estaba con fiebre y que no se sentía bien como para acompañarnos. Así que se disculpa con sus compañeros de mesa, pero no lo vamos a tener hoy acá. La idea es que hable primero Alejandro, después Maristela, y que nos queden unos 10 minutitos al final para preguntas de ustedes. Bueno, muchísimas gracias y ya los dejo en compañía de Alejandro. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, un gusto estar acá, gracias a Siglo XXI, un gusto compartir con Maristela una mesa, una pena que no esté Berko. Gracias a todos ustedes por venir, me encanta esta feria, todavía no la recorrí este año, pero ya vi en otros momentos y me parece un lugar muy especial. Así que es un gusto poder pensar y discutir en este marco. Me gustaría tratar de empezar diciendo el lugar desde el que hablo, que es un lugar bien complicado y complejo. ¿En qué sentido? Yo estoy convencido que por una parte, como traté de mostrar en un libro que escribí hace varios años que se llamaba Mitomanías Argentinas, pensar desde la dicotomía no nos sirve.
porque la Argentina, y no solo la Argentina, pero en este caso la Argentina, es un país anclado en un pensamiento dicotómico. Dicotómico quiere decir que cree que de un lado está todo el bien y del otro lado está todo el mal, de un lado está todo lo maravilloso y del otro lado está todo lo calamitoso. Y en ese sentido, esa dicotomía plantea una dicotomización de identidades políticas, básicamente, en distintos momentos de la historia. Pero, digo que el lugar desde el cual trato de pensar es muy complicado, porque al mismo tiempo que quiero escapar de la dicotomía, no siempre es fácil, en el sentido de que no me siento neutral frente a ninguna de las disputas políticas que se plantean en la Argentina hoy, y sobre algunas tengo posiciones más claras y me resulta más evidente, y sobre otras me resulta mucho más complicado construir una voz que sea crítica, que esté en contra de las formas del poder hegemónico, de las formas del neoliberalismo, del capitalismo contemporáneo, pero que al mismo tiempo no caiga en alguno de los reduccionismos que seguramente podré mencionar en unos minutos. Dicho esto, que es esa complejidad de dónde pensar, me gustaría empezar por una reflexión más general, más global, para después ir a la Argentina. Yo estoy convencido que en 2015, 2016, básicamente con el triunfo de Trump y con el triunfo del Brexit en Inglaterra, en Gran Bretaña, se empezó a cerrar una etapa mundial que se había abierto con la caída del muro de Berlín, con el consenso de Washington, que como dice alguien tuvo más de Washington que de consenso, que fue una etapa mundial caracterizada por la hegemonía brutal de un neoliberalismo global como discurso único. Eso quizás desde América del Sur es más difícil pensarlo por algo que voy a plantear ahora, que es que, como dice Perry Anderson, en ese marco de hegemonía brutal del neoliberalismo, América del Sur fue él lo llama una excepción global. Ahora voy a ir sobre eso. Pero lo que no podemos perder de vista es que los partidos críticos de la reestructuración de derecha neoconservadora fueron incorporándose básicamente en Europa, en Estados Unidos y en otros países a las políticas neoconservadoras y generando un consenso en el cual las diferencias políticas, como pasó claramente en la Argentina en los 90, las diferencias políticas no implicaban ninguna diferencia de política económica, ni de política social, ni de política educativa sustancialmente. Había en todo caso discusiones que iban más por el lado de las cuestiones culturales, morales o de derechos civiles, como el caso del matrimonio igualitario, el caso de los derechos de género, de los derechos de la mujer, de los derechos de los grupos minoritarios o los grupos en términos de diferencia cultural y de multiculturalismo. Algunos autores, por ejemplo Nancy Fraser, para caracterizar gobiernos como el de Zapatero en España o el de Obama, hablan del neoliberalismo progresista. ¿En qué sentido? Es un oxímoron, pero ese oxímoron es que son gobiernos que en su contexto parecen estar situados en un costado progresista, pero un costado progresista en términos de matrimonio igualitario y otro tipo de derechos culturales, morales, éticos y de discusiones de ese tipo, pero no en términos redistributivos. ¿Por qué Perry Anderson dice que América del Sur fue una excepción global? Por lo que se llama habitualmente, yo lo pongo entre comillas, el giro a la izquierda de América del Sur, ¿no? O sea, para simplificarlo, hay 10 países en América del Sur que juegan las eliminatorias del Mundial. De esos 10 países, 9 fueron tocados de alguna manera o de otra por lo que se llama el giro a la izquierda. El único que no fue tocado fue Colombia, que sorprendentemente, cuando el giro a la izquierda se acabó, acaba de tener un proceso que por primera vez podría haber llegado a un candidato
tremendamente progresista, con una larga historia de compromiso político, que fue alcalde de Bogotá, que era Petro, a sacar más del 40% de los votos, una cosa inédita en la historia colombiana. Los otros 9, Perú fue el que menos, porque en realidad Ollanta-Humala prometió incorporarse aquí a la izquierda y abandonó la promesa que no llegó al poder. Lugo fue breve porque lo echaron por un golpe de Estado. Michelle Bachelet, muchos creen que no fue tanto porque no entienden que para Chile Bachelet fue lo más progresista que podía haber en Chile y que hubo en Chile hasta hoy, desde Salvador Allende para acá. O sea, desde Salvador Allende no hubo un gobierno más progresista que Bachelet en Chile. Entonces, después quedan todos los otros casos, algunos, como el caso argentino, boliviano, ecuatoriano y venezolano, con crisis brutales a principios de siglo, o a fines de siglo, o en algún momento, crisis del neoliberalismo, brutales como la que vimos acá en 2001. Y otros con otro tipo de procesos, como el caso de Uruguay, como el caso de Brasil. Ahora, eso, evidentemente, al ser derrocada a través de ese mecanismo del golpe parlamentario, Dilma Rousseff, por un lado, el país más grande de América Latina, Brasil, termina el giro a la izquierda, asume Temer, que ustedes saben que la popularidad de Temer es entre el 1 y el 1,5%. ¿No es cierto? Y aplica toda la política exactamente opuesta de la que había prometido cuando era candidato a vicepresidente, mucho más radicalizado, aunque los argentinos no lo creen, porque los argentinos estamos acostumbrados a que somos el mejor país del mundo o el peor país del mundo, pero en Brasil, para cualquiera que sea crítico al neoliberalismo, hay un gobierno incluso muchísimo peor, que ya pasó la reforma laboral, que hizo cosas increíbles, bueno, donde sigue la impunidad al asesinato a Marielle Franco, donde está preso, para muchos juristas, para mí por supuesto también, sin pruebas, Lula da Silva. Y el Frente para la Victoria perdió las elecciones en 2015. Y después está el proceso ecuatoriano, podríamos hablar de cada uno de los procesos, son todos muy complejos, cada uno es totalmente distinto, pero aparece la pregunta de por qué perdieron, qué fuerza, cómo fue que se produjeron la derrota del giro a la izquierda en América del Sur. Voy a hacer nada más que un paréntesis para decir que esta etapa no está totalmente definida hacia dónde va, porque no se sabe hoy en términos históricos si el proyecto Trump, Brexit y el crecimiento de la derecha en Europa, que es muy vertiginoso, y de la ultraderecha en Europa, se consolida. No sabemos si se consolida Bolsonaro en Brasil, no sabemos si se consolida el actual gobierno colombiano que va a tratar de revertir los acuerdos de paz. No sabemos si esta etapa se consolida o no, porque en el medio pasan cosas como lo que acaba de pasar en México, que a algunos les podrá gustar más o menos, pero a mí, el lugar del que yo hablo es el lugar del que no le da lo mismo que gane Andrés Manuel López Obrador, o que haya fraude en México, o que siga las mismas políticas que estaban hace décadas y décadas y décadas entre el PRI y después el PAN también, ¿no? O sea que estamos en una etapa donde no se sabe si esto se consolida o no. Y por eso es importante discutir por qué pasa lo que pasa y qué puede pasar en el futuro. Aunque, como decía Manuel Castells, un gran sociólogo catalán, hay algo que las ciencias sociales no pueden hacer, que es predecir el futuro. Pero bueno, así todo tratamos de especular y de pensar cuáles son los escenarios posibles. Generalmente en todos estos países, cuando se discute por qué fueron derrotados, los gobiernos que fueron derrotados, se ofrecen rápidamente 3 explicaciones. Incluso desde las fuerzas políticas que fueron derrotadas. La primera es, bajaron las commodities, bajaron los productos de exportación de estos países, y entonces hubo menos plata para redistribuir, entonces los gobiernos se quedaron sin combustible económico de la redistribución. 2, hay un poder gigantesco y omnímodo de los medios y del poder judicial que destruyó estos gobiernos. Y 3, estos gobiernos lograron redistribuir, lograron que surgieran nuevas clases medias
y esas nuevas clases medias, que fueron las beneficiarias de estos gobiernos, se derechizaron, votaron contra esos gobiernos y los derrocaron. Yo creo que esas tres explicaciones, cada una de las cuales dice algo que sí sucedió, ¿no es cierto?, son claramente unilaterales, y las tres son funcionales a no discutir qué cuota de responsabilidad tuvieron las fuerzas políticas que estaban en el gobierno y qué errores cometieron esas fuerzas políticas, y además qué hicieron las fuerzas políticas respecto de cada una de estas tres explicaciones. Primero, porque si bajaron los productos de exportación y eso implicó que se redujera drásticamente el combustible económico, lo primero que hay que decir es que no hubo un cambio significativo de la matriz productiva en los distintos cantidades de años, que yo, 10 años, 12 años, 15 años, 20 años que lleva mucho estos gobiernos. O sea, hay un primer problema, que es ¿cuánto cambió la matriz productiva? Muy poco. Y en algunos países nada. Depende mucho de cada uno de los países. Segundo problema, la idea del conglomerado y del poder de los poderosos es un poco sonsa, disculpen que lo diga así, porque los poderosos eran igual de poderosos antes. Digamos, por tomar el caso argentino, los medios de comunicación que tienen un carácter monopólico eran los mismos en 2011, eran los mismos en 2007, eran los mismos. Además, ya que el peronismo tiene mucha fuerza al interior de esa alianza, sentemos a Perón, que decía, ganamos con todos los medios en contra, que fue 45-46, y perdimos con todos los medios a favor, porque se habían estatizado mucho los medios de comunicación, ¿no es cierto? O sea, los medios no tienen un lugar unilineal, como están planteando, lo cual no quiere decir que el Poder Judicial y que no produzca mecanismos muy perversos en muchos casos, pero quiere decir que esos ataques solo producen efectos concretos en ciertas coyunturas históricas y en ciertas situaciones políticas y no en otras. Sobre la primera explicación quiero agregar una cosa, que es que si solo puede haber gobiernos progresistas cuando suben las commodities, entonces más bien el progresismo y las fuerzas de izquierda, las fuerzas populares de América Latina deberían jubilarse, porque lo más probable y la tendencia histórica es que los productos de exportación de América Latina bajan, y es una tesis de la economía política que ya lleva décadas y décadas en América Latina. Entonces, la idea de que solo puede haber gobiernos progresistas o populares cuando suben los productos de exportación, digamos, es de un pesimismo político espantoso. Y además, es lo contrario del título de esta mesa, porque esta mesa es la política estúpidos, ¿no? Y esa frase dice que es solo la economía, es de un economicismo brutal. Que es el mismo economicismo que dice que después, cuando pronostica, dice: el modelo neoliberal nunca puede cerrar, siempre lleva una crisis del 2001, por lo tanto lo único que hay por delante es una crisis económica brutal. Increíble, digo yo, porque se saltea la política en ese pronóstico, en el sentido de que el neoliberalismo cerró en Chile, cerró en Perú, cerró en Colombia, cerró en México durante años, cerró en toda Europa, todo Estados Unidos, cerró en el mundo. ¿Por qué no va a cerrar? ¿Por qué siempre va a producir crisis como la del 2001? O sea, eso en realidad, si uno piensa la crisis del 2001, no es una crisis puramente económica, sino que también es una crisis profundamente social y una crisis profundamente política y cultural. Pero eso ya nos llevaría a otras cosas. Tercera explicación: estos gobiernos redistribuyeron y la gente que se benefició de esa redistribución se derechizó. Bueno, otra vez pesimismo político brutal, porque quiere decir que nunca puede haber gobiernos progresistas que se sustenten en el tiempo, porque, o sea, si los gobiernos progresistas lograran siempre redistribuir, siempre que redistribuyeran, la gente se volvería en contra de esos gobiernos, según esta ley de una sociología del sentido común. En realidad lo que hubo ahí, que llevaría una charla por lo menos, y quizás más que una charla, es que hubo un cambio muy fuerte en toda América Latina y en la Argentina también acerca de la autopercepción de clase.
Generalmente la sociología marxista más tradicional y toda la sociología objetivista y también la mayoría de los dirigentes políticos de las fuerzas populares dicen que la clase media es algo así como el 10% de la población. Profesionales, pequeños productores agropecuarios, pequeños comerciantes. Según encuestas, primero una que hicimos nosotros con fondos del CONICET y después una que hizo CEPAL, en la Argentina más o menos el 80% de las personas consideran las personas que ellas mismas pertenecen a la clase media o a la clase media baja. ¿Escucharon bien? 80%. Si miran la encuesta de la CEPAL, que está online, se van a dar cuenta de que es un fenómeno general de América Latina, con cifras increíbles. O sea, en Brasil el 60% de la gente se considera a sí misma de clase media baja. O sea, hay dos problemas con la sociología objetivista. Primero, la clase media no es por posición productiva, como dice la sociología objetivista, no es por nivel socioeducativo, porque llegaste a la universidad, sino que hay dos dimensiones que no están consideradas, que es, una, está la autopercepción de clase, cómo se considera la gente a sí misma, y dos, en el caso argentino, creo que para todos va a ser muy obvio, que muchísimos y muchísimas de nosotros consideramos que somos de clase media y que somos trabajadores al mismo tiempo, y no es excluyente necesariamente como sí lo es para la sociología objetivista. O sea, en el momento en que, como estamos ahora los docentes universitarios, hacemos huelga porque el gobierno no da paritaria, somos trabajadores, estamos con los sindicatos, etc. En el momento en que conseguimos el pasaje en 12 cuotas, llegamos a la garganta del diablo, estamos ahí, decimos, somos clase media. Y eso le pasa de distintas formas a un sector enorme de la sociedad. ¿Qué pasa? Es que cuando esa gente cambia su autopercepción de clase, es decir, cuando nosotros y una gran parte de la sociedad cambia su autopercepción de clase, dice, mira, no quiero más que me sigas hablando de la crisis del 2001, que me sigas hablando de cuánto trabajo generaste, cuánto hiciste acá, cuánto hiciste allá, sino que ahora quiero otras cosas. ¿Qué pasa con el transporte público? ¿Qué pasa con la corrupción? ¿Qué pasa con otras demandas? Y en todas estas sociedades, en Argentina, en Brasil y en todas estas sociedades aparecieron otras demandas, que no son las demandas de la supervivencia, sino que son otras demandas. Bien, en ese contexto pasó una cosa increíble, en el caso argentino es descomunal, que es que montado sobre una bandera anticorrupción, llegó al poder un Macri. O sea, es algo descomunal. Porque la Corte Suprema había sido llevada a juicio político justamente por haber absuelto a este señor del caso del contrabando. Y ahora que está apareciendo todo lo que está apareciendo y tenemos sobreabundancia de denuncias, pobreza de certezas e indigencia de justicia, ¿no? Vemos cómo está todo mezclado con todo y cómo los Macri están claramente adentro de ese sistema que está emergiendo de todo el sistema que hubo también al gobierno anterior, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, cuando las sociedades cambian, por muchas razones, por razones culturales, políticas, sociales o económicas, cambian las demandas de las sociedades y aparecen nuevas demandas. Y lo que sucedió en gran medida con algunos de estos gobiernos, y en el caso argentino es muy obvio, es que la frase década ganada fue una frase que se construyó cuando se sintió que ya no había agenda de futuro, más allá de si había razón o no, después podemos discutir si había razón o no en la frase década ganada. Yo lo que quiero decirles es, cuando se dijo década ganada es cuando la agenda de futuro era llegar a que no hubiera un pobre más en la Argentina y ya casi no hay pobres en la Argentina. Y eso dejó un espacio gigantesco vacío sobre el cual se montó el operativo de Cambiemos. 5 minutos. Bueno. Les explico esto en 5 minutos. No sé cómo, pero no importa. En este gobierno, el mejor equipo de los últimos 50 años ya ha tenido logros extraordinarios en destruir
el desendeudamiento argentino y endeudarnos hasta el tuétano, en desmontar un montón de cosas positivas que sí se habían hecho, y ha llevado al país a una crisis muy grave de una recesión como la que estamos empezando a atravesar, y ni le cuento lo que se viene. Ahora, quiero usar estos minutos para decirles, lo que seguro está mal es la tesis de que esto sucede porque la sociedad argentina está desmovilizada. Eso es falso. Y quiero señalarles brevemente 4 procesos de movilización que ustedes conocen. Y hay muchos otros. 1. Esta es una sociedad intensamente movilizada sobre derechos humanos. El día que la Corte Suprema hizo el chiste trágico y horripilante del 2x1, la cantidad de gente que hubo en la calle fue una cosa espectacular. Y los 24 de marzo están muy vivos, las abuelas están vivas, las madres, y todo lo que implica los 24 y todo lo que implica una lucha en la que estamos juntos con Maristela trabajando, que me invitó Maristela a sumarme, que es la lucha para que paren de matar también a los mapuches y a los pueblos originarios en la Patagonia en este momento, ¿no? Aunque hay que señalar que lamentablemente esta sociedad no valora de la misma forma lo que pasó con Santiago Maldonado que lo que pasó con Rafael Nahuel. Y ese es otro tema que nos llevaría a otra charla. Pero, derechos humanos, inmensa movilización. Segundo, las movilizaciones sindicales, no se pueden desconocer. El último paro, seguramente podremos discutir horas sobre la CGT, las direcciones sindicales y los paros, pero el último paro fue muy importante, porque hay una bronca inmensa en la sociedad y hay todo un proceso de movilizaciones sindicales muy grande. Tercero, las movilizaciones de los trabajadores de la economía popular, que no son ningún chiste porque son otro mundo. 7 de agosto desde San Cayetano, se llaman a sí mismos los cayetanos, tienen relación, podríamos discutir cuánta y cómo y de qué manera, con la historia de los trabajadores desocupados y de los piqueteros. Es un actor social que irrumpió en la escena y que es muy potente y que representa otro mundo distinto al mundo sindical y distinto de la movilización de derechos humanos. Y cuarto, para que les voy a contar, la Revolución Verde y todo el proceso de la lucha de las mujeres, que no nacieron en estos días, ¿no es cierto? Nacieron tiene una historia larguísima que se remonta mucho más de un siglo, pero que hace varios años vienen creciendo. Fue dicho de manera equivocada hace poco en el Senado de la Nación, fue en junio del 2015 que fue la primera movilización de Ni Una Menos. O sea que ya llevamos varios años donde los 8 de marzo fueron cambiando de sentido, se fueron profundizando un montón de movilizaciones. Entonces, ¿qué escenario de futuro puede haber? Uno es que la potencia que sigue manteniendo este gobierno, que tiene una popularidad mucho más alta de la de Temer, por muchas razones, llegue a obturar la articulación de una oposición política para el año 2019. ¿Por qué puede suceder eso? Porque, fíjense esas movilizaciones en la calle que les acabo de mencionar. Todas esas movilizaciones son por derechos laborales, derechos sociales, derechos humanos, derechos de las mujeres. Todas esas movilizaciones están compuestas por personas y grupos que tienen diversas identidades políticas. Hay kirchneristas, obvio. Hay peronistas, obvio. Hay gente de izquierda, obvio. Hay gente progresista, anti-kirchnerista, obvio. Hay de todo. Y hay gente sin identidad política definida. Cantidades. No tienen ninguna de esas movilizaciones. Ustedes me pueden decir, son movilizaciones kirchneristas, o peronistas, o de izquierda tradicional. No, ninguna tiene una sola identidad política. El dilema que tiene la oposición al neoliberalismo y la oposición a este gobierno es que no tiene capacidad hasta ahora de construir una representación política de las demandas actuales de la sociedad, y esas demandas están en las calles y están en la opinión pública y están en los colegios, están en las fábricas, están en los barrios. Y la gran pregunta es si cada uno de los sectores de la política va a seguir tratando de, a la manera tradicional, a los codazos, buscar quién sale beneficiado de los nuevos humores de la sociedad, o si va a haber una cierta capacidad social y política de construir una representación plural
que represente esas demandas colectivas y heterogéneas de derechos contra el proyecto neoliberal. Entonces, realmente, a mi juicio, estamos en una coyuntura crítica porque el poder de este gobierno bebe de la fragmentación opositora y de la dificultad por construir esa representación política, pero si eso pudiera suceder, la gran discusión sería cuál es el programa de gobiernos antineoliberales en el futuro de la Argentina y de América del Sur. Cómo las fuerzas populares pueden reconocer su heterogeneidad, su diversidad y su potencia política para seguir articuladas, incluso si acceden al gobierno, más que nunca con esos movimientos sociales y con esos procesos plurales, no poniendo delante el carro de los caballos, poniendo delante las identidades adelante de los derechos, sino poniendo a los derechos como el eje estructurador de la nueva representación política que confluya contra el neoliberalismo. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la Editorial Siglo XXI, primera vez que estoy en esta Feria de Editores Independientes. También un gusto estar con Alejandro, lástima que no vino a ver, porque además está escribiendo artículos muy interesantes sobre lo que está pasando con los famosos cuadernos. Pero bueno, estamos acá con Alejandro tratando de ver si podemos contribuir en algo a explicar lo que está sucediendo y sobre todo tratar de articular un diagnóstico común. En esa línea yo quisiera hacer o empezar mi reflexión con el recuerdo de que este año se van a cumplir 35 años de régimen democrático en Argentina, ¿no? Y que esto ha supuesto grandes transformaciones sociales, políticas. Por un lado, si lo pensamos desde el punto de vista social, se han amplificado las desigualdades sociales en Argentina. Hay mucho de herencia de la dictadura, sin duda, pero ha habido un trabajo en pos también de la amplificación. Se ha consolidado una situación de dependencia. Asimismo, es notoria, podríamos decir, la expansión de una matriz estructural de corrupción. Lo estamos viendo en el día de hoy, ¿no? No se trata solamente de los fondos oscuros de la política, sino la permanente reformulación de la patria contratista, ¿no? Que atravesó los diferentes gobiernos, el kirchnerismo de manera muy emblemática y que seguramente está atravesando también el actual gobierno. En esa línea yo considero que los procesos sociales de todas maneras no han sido lineales, ¿no? En estos 3 décadas y 5 años más de democracia argentina, hay una acumulación, pero el caso es que hay una acumulación de la riqueza en un grupo reducido de personas y de corporaciones, lo cual, insisto, no es solamente el resultado de la aplicación de malas políticas sociales y económicas, sino también el resultado de la corrupción, de la falta de controles horizontales y verticales, de la falta de independencia de las instituciones del Estado, de la impunidad, entre otras cosas. Entonces eso es un tema central, pero por otro lado hay que tener en cuenta que, a favor, hay que decir, que estos 35 años de régimen democrático nos muestran una gran vitalidad de las fuerzas sociales, una proliferación de movimientos sociales que luchan contra la impunidad y que por otro lado pujan por la ampliación de la frontera de derechos. Ya ha sido dicho aquí por Alejandro que más allá de la fragmentación hay líneas de acumulación de lucha en Argentina fuertemente instaladas que hoy se expresan a través de grandes movilizaciones y entre ellas podemos nombrar, por supuesto, a los movimientos socioterritoriales de carácter fuertemente plebeyo, podemos nombrar también a los movimientos ecoterritoriales o socioambientales que tienen una importancia cada vez mayor pese a la escasa visibilidad
en la escena nacional, a los movimientos, organizaciones indígenas, por supuesto, cómo olvidar a las corrientes feministas o el fuerte movimiento antipatriarcal que hoy atraviesa y caracteriza esta ola verde, ¿no? Y cómo olvidar a los movimientos sindicales. Pero no todos ellos son portadores de nuevas gramáticas políticas, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Algunos también tienen que ver con la lucha cíclica ante una situación de desgaste, de crisis económica, pero efectivamente no todos tienen una narrativa de cambio. De todas maneras, yo creo que la acción de los movimientos sociales en estos 35 años ha mostrado en Argentina que la política es algo más que las reglas del sistema, ¿no? O que los pactos de dominación. Han abierto nuevos procesos, han mostrado la capacidad de los actores colectivos a constituirse en actores públicos, a colocar nuevos temas en la agenda y a desnaturalizar la idea de que todo está cerrado, de que todo está definido, como decía Guillermo O'Donnell cuando hablaba de la transición de la dictadura al régimen institucional, que los dados están cargados, ¿no? Esto es que la asimetría está dada de aquí para siempre y que es difícil, en ese caso, remontar esa situación de gran desigualdad. Con lo cual, están ahí, creo yo, más allá de las fragmentaciones, para decirnos que es posible repensar el país desde un horizonte colectivo que desnaturalice las desigualdades. Entonces yo parto de este diagnóstico que coloca, por un lado, desigualdades y matriz de corrupción estructural, pero por otro lado, coloca o lee como algo interesante lo que sucede desde abajo en la sociedad argentina, movimientos sociales potentes, plurales, que pueden ayudarnos a repensar la política como un instrumento de transformación. Segundo punto, más allá del kirchnerismo y de Cambiemos, dice también el título de la mesa, ¿no? Yo creo que pensar más allá del kirchnerismo y de Cambiemos implica antes que nada caracterizar a uno y otro, que no podemos hacer la economía de esta caracterización. Y en ese sentido también coincido con Alejandro que el kirchnerismo debe ser entendido en el marco de los gobiernos progresistas que, como decía Perry Anderson, se colocaron a contramano del proceso global, que implicaron un retorno de la política, pero de la política entendida como un instrumento de transformación más allá de la economía, ¿no? Con capacidad también para controlar los indicadores económicos, sobre todo luego de un periodo neoliberal en el cual la política fue subordinada a la economía, sobre todo pensada la política como un arma o una herramienta para regular o fijar condiciones de regulación a los mercados y a los capitales las más favorables posibles, ¿no? El neoliberalismo, en definitiva, utiliza la política para garantizar mayor libertad de los mercados y mayores ganancias a los grandes capitales. En clave latinoamericana, yo ahí sí tengo diferencias. Los progresismos efectivamente se constituyeron como una lengua franca, ¿no? Con una nueva lengua común en América Latina que, más allá de las diferencias nacionales, compartían 4 elementos. Por un lado, cuestionaban el neoliberalismo de las décadas anteriores. En segundo lugar, promovían políticas económicas heterodoxas. En tercer lugar, también promovían políticas de inclusión basadas en la expansión del gasto social, lo cual aparece ilustrado en los planes sociales, pero también en algo que fue fundamental, que mi colega Pablo Stefanoni lo denomina el pacto del consumo, ¿no? El modelo de la inclusión por el consumo era central en la legitimidad de estos gobiernos y sin duda el boom de los commodities ayudó claramente a esta consolidación. Y la cuarta característica es que efectivamente durante 10 años, de 2003, un poco más, 2015, 2016, en América Latina hubo una suerte de espacio, ¿no?
a partir del cual pensar no solo la relación entre economía, sociedad y política de un lugar diferente, sino también en términos latinoamericanos. Este latinoamericanismo desafiante, sin duda, fue fundamental. Yo he sido muy crítica de los progresismos, porque creo que si esto al inicio efectivamente nos llevó a constituirse en una suerte de lengua común, y que el kirchnerismo en Argentina ocupó ese lugar del cambio, mucha agua corrió bajo el puente. En esos 10, 12 años hubo grandes cambios, porque las dinámicas son recursivas, porque los procesos son abiertos, y efectivamente esos cambios no solo se debieron a cuestiones de índole social y económica, sino también política. El kirchnerismo tuvo la particularidad de captar la energía social en 2001, de corrientes piqueteras, de corrientes de derechos humanos, ¿no? El lenguaje de derechos humanos fue fundamental, así como lo fue el pacto del consumo. Y en términos económicos, no lo olviden ustedes, es cierto, fue la década en la cual en toda América Latina hubo una gran rentabilidad, una rentabilidad extraordinaria ligada a las actividades extractivas, y los gobiernos progresistas hicieron todo lo posible por fomentar ese lenguaje de las ventajas comparativas, ignorando los impactos que en términos de destrucción del territorio y del derecho de las poblaciones a decidir su destino, ¿no?, se estaban planteando ya en América Latina. En ese sentido, y para volver al tema de la desigualdad, en Argentina uno podría decir que se detuvo esa dinámica de polarización propia de los 80 y de los 90, que llevó a consolidar una sociedad excluyente, ¿no?, una sociedad de grandes asimetrías. Lo que sucedió en todos los países de América Latina, y es que se redujo la pobreza. Se redujo la pobreza, hubo aumento de los salarios, ¿no?, cierta estabilidad laboral, pero no se redujeron las desigualdades. Yo creo de todas maneras que para entender, y cerrar un poco con este diagnóstico más ligado al kirchnerismo como progresismo, que para entender al kirchnerismo hay que leerlo en términos políticos también, en términos de matriz política, y en esta línea yo soy de la idea de que los progresismos fueron evolucionando en América Latina a modelos de dominación más tradicional. Los populismos, pero no los populismos como los entiende la derecha mediática y política, que asocia los populismos como puro despilfarro y corrupción, sino como se ha entendido desde la tradición del pensamiento crítico latinoamericano, que insiste en leer a los populismos como un fenómeno político complejo que es capaz de articular elementos democráticos con elementos no democráticos. Elementos democráticos que hacen a la inclusión de los excluidos, aunque sea bajo la modalidad de la inclusión por el consumo, elementos no democráticos que hacen al cierre del pluralismo y a la fuerte concentración del poder. Pero además los populismos latinoamericanos, también como sucedió en los años 50, los populismos latinoamericanos realmente existentes no solo garantizaron la inclusión de grandes mayorías al consumo, sino que además hicieron el pacto con el gran capital. Y eso no lo podemos ignorar. El pacto con el gran capital, el capital extractivo, el capital productivo. Lo que está sucediendo ahora, que muestra cabalidad, la complicidad, la corrupción, digamos, en este entramado en el cual están las grandes empresas, ¿no?, muestra el lado de la patria contratista, muestra claramente este pacto con el gran capital, más allá de la retórica de guerra que han utilizado los populismos. No hubo cambio de la matriz productiva, lo dijo Alejandro, más bien una tendencia a la reprimarización. No hubo reforma tributaria, que para cualquier programa de izquierda o transformador es fundamental, pero insisto, no fue solamente propio del kirchnerismo, sino del conjunto de los progresismos latinoamericanos, más allá de las diferencias nacionales que los atraviesan. Al final del ciclo progresista, América Latina sigue siendo
la región más desigual del planeta en términos de concentración de la riqueza, y sigue siendo también la región en donde hay un mayor acaparamiento de tierras o concentración de tierras, y eso está muy ligado a la expansión de la frontera extractiva, que es siempre una frontera de muerte. ¿Hubo un retorno de la política? Sí, pero en clave de ilusión populista. Y retomo la idea de ilusión, que en términos, digamos, que si uno la busca en el diccionario, quiere decir sobre todo, se trata de un concepto o una imagen que surge por la imaginación o por un engaño de los sentidos, pero que no tiene verdadera realidad. O una esperanza que tiene fundamentos reales, pero también fundamentos irreales. Distorsión de la percepción, espejismo, creo que eso en algún lado atraviesa la historia de los populismos latinoamericanos. ¿Qué pasa con Cambiemos? Que efectivamente ha sido una novedad. En esa línea es cierto que el giro conservador y de derecha sobre todo marca los casos de Argentina y de Brasil, aun si son diferentes, porque el final de los progresismos como lingua franca nos confronta a un escenario bastante desigual o bastante heterogéneo, en el cual pareciera que no hay elementos en común. En todo caso, lo que tenemos aquí en Argentina es un gobierno de derecha que es heredero político de los partidos de derecha que no habían podido acceder democráticamente al poder, pero es una derecha no golpista, y en términos económicos es un heredero de los programas neoliberales, que sistemáticamente han probado su fracaso, y que es cierto que no todo neoliberalismo está destinado a fracasar, podríamos decir, o a terminar en una grave crisis, pero implican una vuelta a la polarización social. Implican una vuelta a la polarización social, claramente, ¿no? Una vuelta a la idea de que nuestro destino como países periféricos y dependientes es un destino de la gran asimetría, de las desigualdades, en las cuales son los sectores de poder los que aseguran sus posiciones. O sea, nuevamente estamos ante la idea de que la política no puede ser una herramienta de transformación y de que los dados están inevitablemente cargados en favor de los grandes actores económicos. En esa línea, creo yo, es necesario entender a Cambiemos que está lejos de convertirse en un populismo conservador, por más de que haya aumentado los planes sociales o la asignación universal por hijo, que ya no puede utilizar la coartada de la herencia recibida, está agotada, porque la política económica está marcada por indicadores que son realmente muy alarmantes: tarifazos interminables, alta inflación, la caída del salario real, la crisis de las economías regionales, los despidos masivos, la apertura indiscriminada de la importación, el retorno al FMI, algo que pensábamos que no iba a suceder y que está ahí, ya instalado desde mayo de este año. Los gerentes, los CEOs de las grandes empresas que viven en la burbuja de los súper ricos y perseveran con sus cuentas offshore, y que nos dicen que estamos ante un gobierno de clase, claramente un gobierno de clase, en donde, insisto, podría caracterizarse como el fraude neoliberal. Yo tengo la impresión que hemos pasado de la ilusión populista al fraude neoliberal, y voy a la definición de fraude. Me ocupé por buscar las definiciones de uno y otro, porque la noción de fraude se define como una acción que es contraria a la verdad y a la rectitud, el fraude que se comete en perjuicio o contra otra persona, organización, que puede ser el Estado o la empresa. Pepe Nun, que ha escrito cosas muy interesantes sobre esto, dice que una de las máximas del neoliberalismo es: estamos mal pero vamos bien, ¿no? A mí me parece muy interesante. Estamos mal pero vamos bien. Esa es la clave del fraude neoliberal, ¿no? En el cual está, en este caso, atrapada nuestra sociedad en un claro retroceso, más allá de las movilizaciones sociales, en un claro
retroceso que marca, insisto, nuevamente esta idea de que los dados están cargados y que aparentemente no podemos modificar, ¿no?, esta situación que cada vez nos lleva más hacia las crisis y que nos muestra o que se da en un contexto de la sociedad dañada doblemente. Dañada porque la matriz de corrupción, que es estructural, lo estamos viendo hoy en día, muestra hasta cuál es la profundidad, digamos, del daño, y esta es una matriz que en todo caso recorre el modo de hacer política que se ha instalado en los últimos 35 años. Hoy se devela con el caso del kirchnerismo, pero mañana, muy probablemente, y ya hay indicios además, será lo mismo con el caso del macrismo. Y yo creo que hay que ir a ver lo que ha sucedido con la ciudad de Buenos Aires en los últimos 10 años para dar cuenta de ellos. El caso brasileño está ahí para mostrarnos hasta dónde se ha ido, también con la denuncia de la corrupción y con la embestida del Poder Judicial hacia la clase política y la clase empresarial. Y la verdad que no es muy alentador tampoco, porque lo que vemos es una sociedad estallada en la cual también sectores de derecha se han empoderado, ¿no?, de manera muy, muy alarmante. Y la otra cuestión de que por qué está dañada la sociedad argentina, yo creo que la polarización le ha hecho mucho daño, que ha empobrecido el debate, que continúa empobreciendo el debate político y desdibuja de alguna manera también estos diagnósticos que desde mi punto de vista son importantes, esa ilusión de inclusión que encontró su límite, y por otro lado el fraude neoliberal que sabemos hacia dónde conduce. ¿Qué rol cabe en todo esto a los intelectuales? Alejandro empezó por eso, yo prefiero terminar por ahí, porque yo formé parte durante años de Plataforma 2012, que nació en 2012, y disolvimos el año pasado. Fue una experiencia muy rica, muy interesante. Yo siempre he dicho que los intelectuales argentinos somos bastante gregarios, nos gusta la discusión, desde el Club de Cultura Socialista, de estos 35 años, ¿no? Nos gusta la discusión colectiva, la puesta en debate colectivo, la idea de pensar en horizontes, en proyectos colectivos desde un horizonte de igualdad, sin perder la independencia como intelectuales, ¿no?, reivindicando sobre todo la independencia de todo poder económico, político y religioso. Reivindico la figura del intelectual público, la del intelectual anfibio, porque creo que es importante incorporar una reflexividad que vaya más allá del ámbito académico, en contacto con los movimientos sociales, y no solamente con o a través de el impulso o la necesidad de colocar nuevos temas en la agenda pública. Pero no sobreestimo el rol de los intelectuales, en absoluto. No lo sobreestimo. Creo que podemos colaborar en debatir más allá de las coyunturas electorales, ¿no?, colocar en discusión proyectos colectivos que, insisto, necesariamente deben plantear un horizonte de igualdad. Pensemos en lo que ha sucedido en estos 35 años y mayores horizontes de participación social. Hay problemas graves de participación, hay grandes obstáculos a la participación social que nuestro sistema institucional ha consolidado. Que pensemos, en ese sentido creo que podemos ayudar o contribuir a pensar cómo salir de este escenario de desigualdades persistentes y de democracia mínima. Ese fue el título de uno de los últimos documentos que firmamos desde Plataforma 2012. Ya tengo que cerrar, ¿no? No, ya termino. Ojalá la creación de un espacio de convergencia de carácter antineoliberal hiciera posible todo esto. Yo tengo mis dudas de que esto sea posible,
no solamente por la gran fragmentación que hay, coincido con Alejandro, entre estas líneas de acumulación de luchas que hoy se expresan de manera masiva en el espacio público y que muestran nuevas gramáticas políticas. Yo insisto, no solo está en ese sentido la fuerza de los movimientos feministas o de los movimientos de las mujeres con su fuerte narrativa antipatriarcal. Hay otros movimientos, por ejemplo, los movimientos socioambientales, que en las provincias, allá en los márgenes, hoy están luchando contra el neoliberalismo. Porque el neoliberalismo no es solamente económico. El neoliberalismo, y ese es un error que también encontramos en el movimiento sindical, sobre todo, el neoliberalismo se expresa de diferentes maneras. Tiene sentidos amplios, aparece ilustrado por un sinnúmero de ramificaciones o de expresiones de violencia material, simbólica, política. La violencia en los territorios, de la mano del extractivismo, de la mercantilización extrema de los bienes, de la expansión de la frontera de los commodities, que hoy estamos viendo con claridad, ¿no? De la mano de un gobierno que además no tiene un lenguaje de derechos humanos. El actual gobierno solo entiende de ampliación de la frontera punitiva y de derechos del capital. Entonces, esto también es muy grave. Y pensar en una convergencia antineoliberal implica pensar entonces, incorporar todas estas demandas, ¿no? Entender al neoliberalismo en su complejidad, en sus diversos estratos. Entenderlo, insisto, en esa dimensión en donde la ecología tiene que estar presente, tan presente como debe estar también el discurso antipatriarcal y feminista. Para terminar, yo insisto, creo que tenemos que volver a los diagnósticos entonces, tenemos que volver a indagar en esos diagnósticos y vuelvo al origen porque creo que los dados están cada vez más cargados. Que eso es lo que muestra la situación actual, pero al mismo tiempo soy de las que cree que las dinámicas políticas y sociales que se pueden abrir, ¿no? O en todo caso pueden abrir a nuevos escenarios, a escenarios de cambio político y social, son importantes. Al menos creo que de eso trata la política. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Tenemos 5 minutitos, 10 minutitos para una o dos preguntas. Si hay alguien que tenga... Muy bien. Gracias. Muy breve, porque sí coincido con Maristela que los dados están cargados y esto se ve cada vez más en multimillonarios como los que aparecen de Amazon con $150.000 millones, el ingreso de las estatales chinas de toda esta lista de concentración económica. Pero para hacer una pregunta más local de la coyuntura argentina, hay una palabra que ustedes no utilizaron, ninguno de los dos, a lo largo de la exposición, que creo que está marcando el rumbo de la coyuntura argentina, que es la del antiperonismo. Antiperonismo. Porque todos estos movimientos de consolidación de Cambiemos están enmarcados en esta reacción a la adquisición de derechos, a la radicalización de estos populismos de alta intensidad. Y la pregunta es puntualmente cómo se puede salir del atolladero del peronismo, antiperonismo, para desarticular un poco el que entiendo es el único poder y la única fuerza que tiene la coalición gobernante. Me parece clave lo que vos planteás, porque mi lectura de la historia argentina es que generalmente se dice, ¿no? Y ahora lo dice el presidente también, cuando él dice, bueno, hay un problema que empezó hace 70 años, ¿no? Hay una frase que en este grupo, digamos, en el mejor equipo de los 50 años, y toda esa gente, digamos, es muy habitual, que es: el problema de la Argentina es el peronismo.
Es una frase hecha muy fuerte. Y sinceramente, tengo que decirles que estudiando y reflexionando, etcétera, llegué a la conclusión de que el problema de la Argentina es el antiperonismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que igual que en el 55, 56, 57, 58, etcétera, este gobierno tiene un rasgo idéntico, que no es obviamente el golpe y tal, eso no. Tiene un rasgo, tiene algunos rasgos idénticos, pero uno de sus rasgos es que este gobierno no entendió nunca el kirchnerismo. Así como el antiperonismo nunca entendió el peronismo. Eso es algo impresionante. Y es muy impresionante porque vos no podés hacer política contra Cambiemos si no entendés qué es Cambiemos. Si tu diagnóstico de Cambiemos es equivocado, entonces vos decís, eso es la oligarquía, punto, ya está, terminó. No, Cambiemos es mucho más complejo. Efectivamente, se monta en lo que vos decís, se monta en muchísimas de las cosas que se han marcado acá, de los problemas, de los errores, de las cosas incorrectas, de las cosas inaceptables, etc. Pero hay algo que define tu pregunta, que es esta. No podemos, así como, fíjense, Maristela terminó planteándolo, para poder hacer una convergencia contra el neoliberalismo, dijo Maristela, lo primero que hay que hacer es discutir y entender bien qué es el neoliberalismo en su complejidad, todos los estratos, ¿no? Creo que te cito ahí. Bueno, para poder, entonces, este gobierno no entiende lo que es el kirchnerismo, dice que el kirchnerismo fue corrupción, hubo corrupción en el kirchnerismo, es obvio, pero el kirchnerismo tiene muchos significados, y además tiene muchos significados, no solo históricos, sino para distintos sectores de la sociedad. Es obvio lo que estoy diciendo, si no, es imposible que Cristina Fernández de Kirchner tenga la intención de voto que tiene. No seamos ciegos a nada. Hay algo, para mí, como antropólogo, hay algo decisivo, que es lo siguiente, es una frase de Clifford Geertz, que él no estaba hablando de política, estaba hablando del trabajo que hacen los antropólogos, o que hacemos los antropólogos, que es, nosotros tenemos que tratar de entender aquello que no podemos compartir. Eso quiere decir, yo tengo que tratar de entender el neoliberalismo y su legitimidad social en algunos países. Por ejemplo, en la Argentina tiene niveles de legitimidad social asustadores desde mi punto de vista, pero necesito entender cómo se constituyeron. No creer que es porque Manieto le inyectó algo en la cabeza de la gente. Es más complicado. Dentro de esas lógicas está lo que planteó Maristela, que es el problema y que lo plantea Perry Anderson, que es el problema de cómo las políticas de proconsumo constituyeron subjetividades de consumo. Ahí hay un problema, entre todos los hay miles de problemas, pero el problema central, a mi juicio, es el antiperonismo. Porque el antiperonismo se cruza no con la crítica que hace Maristela al populismo, que es una crítica de otro orden, sino con el antipopulismo general de todos los países, no del populismo conceptual, que es el populismo que plantea Maristela, sino el populismo de todo lo popular, de lo antipopular, que tiene como rasgos el racismo, de una presencia descollante en la sociedad argentina, que además se caracteriza por su ignorancia supina sobre su propio racismo, el clasismo, el centralismo, y ahí vienen una serie de desigualdades, ¿no? Yo planteo que hay 5 desigualdades persistentes en Argentina: el clasismo, el racismo, el machismo, el patriarcado, el centralismo y la cuestión generacional, que es más compleja de discutir, pero que también es otra desigualdad. Entonces, en todo caso, yo creo que eso es central. Si uno quiere entender una de las dimensiones del fracaso del gobierno actual, una de sus dimensiones obviamente es su incapacidad absoluta en el desmanejo económico. Porque ellos podían haber avanzado en un plan neoliberal en otras cuotas, sin abrirse a los capitales financieros de la manera que se abrieron, de manera absurda. Sin bajar la soja de la manera que la bajaron, las retenciones de manera absurda, ¿no? Entonces, podrían haber ensayado algo que no implicara la integración al mundo, en el sentido que esa es una dimensión económica. Ahora, en términos políticos hay algo evidente: no entendieron qué es el kirchnerismo. Lo que sí pasa es que viene Durán Barba y dice: si polarizás con Cristina, creces. Entonces él polariza con Cristina,
Cristina, pero cuando él polariza con Cristina para crecer en las encuestas, destruye la cultura política argentina, porque está profundizando la dicotomía y la grieta. Entonces está haciendo imposible la conversación política. Bueno, es parte de sus objetivos, digamos, pero es una consecuencia también de la política de este gobierno, que es la destrucción de la posibilidad de la conversación política para discutir objetivos de desarrollo en un plano de igualdad. Entonces yo creo que el antiperonismo es crucial, y lo que hay que entender, para entender la historia argentina, es que los hijos de los antiperonistas del 55 fueron los peronistas del 73 que llevaron de vuelta a Perón. Y después, no lo digo para decir, mirá qué maravilla, lo digo, ya sabemos cómo terminó después. No terminó bien. ¿Estamos repitiendo? Yo a veces cuando lo leo así me asusto. Porque creo que este es un antiperonismo que una de las hipótesis es que sea menos persistente que ese otro antiperonismo que implicó la proscripción de Perón durante 18 años. Pero cuando yo veo a Lula preso, digo, así como Venezuela fue hacia la Argentina, se parece mucho a la Argentina de mitad de siglo, Venezuela, Brasil parece ir hacia la otra Argentina, que es la posterior de 55. Bueno, a ver, para complementar o en todo caso presentar una lectura diferente, yo creo que sí que el antiperonismo es un elemento que está muy presente en el marco de esa polarización que se instaló durante el kirchnerismo y que efectivamente benefició mucho a Cambiemos, y que Cambiemos ha utilizado a rajatabla para legitimar o para legitimarse sin resultados económicos positivos. Pero en ese sentido el antiperonismo no es condición suficiente. Si no hay pacto de consumo, ¿hasta cuándo las clases medias que han votado a Cambiemos van a persistir? La otra vez leía que cuando uno mira el mapa electoral de 2015 y 2017, lo que observa en relación al voto de Cambiemos es una correlación bastante clara en términos de que el voto de Cambiemos está muy ligado a la Argentina de los agronegocios, a la Argentina sojera y de las clases medias, que son efectivamente las que aparecen atravesadas por una dosis alta de clasismo, racismo, ¿no?, que en clave antiperonista aparece fundamental. Los sectores ojeros han sido beneficiados por este gobierno, es cierto, y van a seguir siéndolo seguramente a través de las exenciones. Pero no hay pacto del consumo, no hay un plan o un programa que desde la economía o la política entendida al servicio de los grandes intereses pueda abarcar a grandes sectores sociales. Son muchos los que quedan afuera, a eso me refiero, son muchos los que quedan afuera. Y en esa línea yo quisiera terminar diciendo que hay que pensar también que en esas líneas de acumulación de luchas, lo popular aparece declinado a través de diferentes voces. No es solamente el peronismo. El peronismo no tiene el monopolio de lo popular hace mucho tiempo. Ni el kirchnerismo lo tuvo a lo largo de 12 años de gobierno. Y hay otras tradiciones y matrices políticas que aparecen, que fueron esas narrativas expulsadas en los diferentes progresismos latinoamericanos. Desde la matriz indígena o campesina, la matriz autonomista ligada a los movimientos socioambientales allá en las lejanas provincias, y por supuesto también en ese sentido uno podría decir que estos movimientos sociales, los movimientos de mujeres, que yo tiendo a llamar más bien sociedad de movimientos, se nutre de otro etos, que no es el etos peronista, que es un etos popular, pero que es más claramente autonomista. Entonces, hay diferentes tradiciones y líneas de acumulación de luchas, y eso es lo que hay que ver, en todo caso, para pensar un horizonte colectivo de integración más igualitario, es lo que hay que pensar en términos de puentes, de diálogos, de conversación. Si seguimos pensando que lo popular se identifica claramente con el kirchnerismo o el peronismo, creo que estamos equivocándonos. O estamos, en todo caso, anunciando una verdad muy incompleta y dejando de lado todas esas otras narrativas que hoy tienen un gran protagonismo y que son aquellas
las grandes protagonistas, las que han elaborado una nueva gramática política, una nueva narrativa de cambio. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, Maristela.